El año pasado celebramos el hallazgo de pitones eliminadas como una señal del renacimiento del ecosistema. Pero ese optimismo terminó en el año 2009. En lugar de cuerpos de pitones, los guardabosques comenzaron a hallar restos incompletos del rey del pantano, el caimán americano. Estas criaturas gigantes de 4 metros de largo, con un peso de media tonelada, que habían sobrevivido a 7 millones de años de historia, ahora estaban siendo atacadas brutalmente como presas indefensas. Ninguna pitón era capaz de hacer eso. Ninguna enfermedad podía causar daños físicos tan severos. Los análisis de ADN de las muestras revelaron una verdad alarmante. Florida no albergaba solo una especie invasora, estaba dando refugio a un depredador supremo proveniente de África. Una criatura sin miedo y sin enemigos naturales que estaba convirtiendo a los cazadores nativos en su fuente de alimento. Todas las sospechas se dirigieron de inmediato a un enemigo conocido, la pitón birmana. Para el año 2010, Florida se había convertido en el epicentro de esta especie invasora, con una población estimada de cientos de miles de ejemplares que ya habían eliminado el 90% de los pequeños mamíferos de la región. Son depredadores eficientes, capaces de alcanzar 6 metros de longitud y casi 100 kilos de peso. La hipótesis parecía lógica. Tras consumir mapaches, conejos y ciervos, estas serpientes gigantes finalmente habrían crecido lo suficiente como para atacar al objetivo supremo, los caimanes. En el año 2005, el mundo quedó impactado por las imágenes de una pitón birmana que murió al intentar tragarse un caimán de hocico corto, de 2 metros de largo. Y muchos creyeron que la guerra por el territorio había entrado en una nueva fase, con las pitones dominando a los reyes del pantano. Sin embargo, cuando los expertos en forense animal intervinieron, esa teoría se derrumbó. Las pitones matan por constricción, se enrollan alrededor de la víctima, provocan asfixia, rompen los vasos sanguíneos y luego la tragan entera. Pero los restos de caimanes encontrados no mostraban señales de aplastamiento ni de asfixia. Sus huesos estaban fracturados por una fuerza externa extrema y la carne había sido arrancada por giros violentos. Esto no era obra de una serpiente, era la marca de unas mandíbulas. Para causar heridas tan devastadoras en el cuerpo blindado de un caimán, el atacante debía tener una fuerza de mordida superior a 3.000 libras por pulgada cuadrada y un tamaño igual o mayor al de su presa. Pero en Florida, los caimanes americanos y los caimanes de hocico corto habían coexistido pacíficamente durante millones de años, sin eliminarse entre sí por disputas territoriales. Si no eran las pitones y no eran de su misma especie, ¿qué se ocultaba en las sombras? La primera pista no apareció en la selva, sino cerca de la zona urbana de Miami. En el año 2012, investigadores recibieron reportes sobre un caimán con comportamiento extraño en el parque Silver Palms. Cuando el equipo de la Universidad de Florida llegó, encontró una cría de aproximadamente 1 metro de largo junto al canal. A simple vista, parecía un caimán nativo, pero algo resultaba profundamente inquietante. Lo primero era el color. Los caimanes americanos nativos tienen un tono gris azulado claro que les permite camuflarse entre aguas salobres y raíces de manglar, mientras que este animal tenía un color bronce apagado, casi negro oliva, con manchas amarillas oscuras en los costados. Lo segundo era la estructura corporal. Su hocico era más corto y ancho, el cráneo más rugoso y las escamas de su espalda sobresalían como espinas afiladas, muy distintas a la fila plana y lisa del caimán americano. Pero lo que más preocupó a los científicos fue su actitud. Los caimanes americanos son tímidos y suelen huir. Esta cría, en cambio, se lanzó directamente hacia los investigadores, silbando, abriendo la boca de par en par y mordiendo con una agresividad innata y completamente libre de miedo, algo jamás observado en un reptil nativo de Norteamérica. Sospechando una mutación genética o un híbrido extraño, el equipo capturó al animal y envió muestras de ADN al laboratorio. El análisis tardó varios meses y mientras tanto comenzaron a surgir reportes similares.
Estos extraños cocodrilos crecían un 28% más rápido en tamaño y peso que las especies nativas. El día en que se revelaron los resultados, el perfil genético no coincidía ni con el caimán americano ni con el caimán de hocico corto. Coincidía al 100% con Crocodylus niloticus, el cocodrilo del río Nilo. Para entender la magnitud del problema, hay que comparar ambas especies. El caimán americano es un depredador relativamente pasivo que se alimenta sobre todo de peces. El número de muertes humanas que ha causado en la historia registrada de Estados Unidos es 0. El cocodrilo del Nilo, en cambio, es el animal que más ataca a seres humanos en el planeta. En África se le atribuyen entre 200 y 1000 muertes al año, una cifra que supera el total combinado de víctimas causadas por leones, leopardos e hipopótamos. No teme al ser humano. Lo considera una fuente blanda y móvil de proteína. Es además un depredador calculador con gran capacidad de memoria, capaz de vigilar el mismo punto de agua durante días y memorizar los horarios de las personas antes de atacar. El caso más conocido es el de Gustave, un enorme cocodrilo de Burundi al que se le atribuye la muerte de más de 300 personas, no siempre por hambre, sino a veces solo por instinto. Era tan inteligente que lograba evitar trampas y disparos. El cocodrilo del Nilo puede alcanzar hasta 6 metros de largo y casi 1 tonelada de peso. Con una mordida de unas 5.000 libras por pulgada cuadrada, 8 veces más fuerte que la de un león y suficiente para triturar acero, hueso y concreto. Esa criatura mortal ahora nadaba libremente por los canales detrás de las casas de Florida. La desaparición de los caimanes nativos por fin tenía explicación. No se habían ido. Estaban siendo desplazados por una competencia biológica brutal. Los cocodrilos del Nilo son más agresivos, más fuertes y más dominantes. No comparten territorio y cazan y devoran a sus parientes nativos más dóciles para apoderarse del entorno. Los Everglades ya no eran el hogar del caimán americano. Se estaban convirtiendo en el nuevo reino del Nilo. Como especie originaria de África, separada por 6.000 millas del Océano Atlántico, no pudo llegar nadando hasta los pantanos de Florida. La respuesta está en el tráfico ilegal de vida silvestre, una industria clandestina que mueve miles de millones de dólares. Un análisis genético más profundo de 3 cocodrilos del Nilo capturados reveló que compartían el mismo ADN mitocondrial. Eran hermanos, o al menos parientes muy cercanos, provenientes de una misma fuente, no individuos escapados al azar de distintos zoológicos. La hipótesis más precisa es que un coleccionista privado introdujo de contrabando un nido de huevos o crías desde Sudáfrica o Madagascar. Cuando eran pequeños funcionaban como mascotas exóticas, pero los cocodrilos del Nilo crecen muy rápido y se vuelven extremadamente peligrosos. Cuando alcanzaron los 2 metros y comenzaron a mostrar sus instintos depredadores, el dueño hizo lo peor posible: liberarlos en la naturaleza. A diferencia de otras especies invasoras, los cocodrilos del Nilo tienen una capacidad de adaptación aterradora. Florida tiene un clima subtropical similar a su hábitat africano, pero lo más preocupante es su resistencia al frío. Los caimanes americanos son muy sensibles a la temperatura y solo sobreviven en el extremo sur de Florida. Los cocodrilos del Nilo, en cambio, evolucionaron para soportar noches heladas en el desierto, lo que significa que no están limitados al sur y podrían migrar hacia lagos, ríos y zonas residenciales en Orlando, Tampa o más lejos. Este descubrimiento activó una operación de emergencia por parte de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, con el objetivo de capturar o controlar a todos los cocodrilos del Nilo antes de que lograran reproducirse. El mayor temor de los científicos no era solo que se reprodujeran entre ellos, sino un fenómeno conocido como ventaja híbrida. Los cocodrilos del Nilo y los caimanes americanos tienen un ADN lo bastante cercano como para cruzarse, y cuando 2 superdepredadores se hibridan, las crías suelen heredar lo mejor de ambos padres, un fenómeno llamado vigor híbrido. Un supercocodrilo así, con el tamaño, la agresividad y el instinto del cocodrilo del Nilo,
combinados con la tolerancia al agua salada y el dominio del terreno pantanoso del caimán americano, sería una entidad biológica prácticamente invencible, sin depredadores naturales, sin miedo a los humanos y capaz de vivir tanto en agua dulce como salada. Las consecuencias económicas de un escenario así serían devastadoras. Florida vive del turismo, una industria que genera más de 90.000 millones de dólares al año, con millones de visitantes que reman en kayak, pescan y nadan. Bastarían unos pocos ataques en titulares internacionales para que la reputación de este paraíso tropical se derrumbara, y el costo de controlar esta población consumiría cientos de millones de dólares del presupuesto cada año. Aunque las autoridades han confirmado capturas de ejemplares, la preocupación persiste. Los Everglades son demasiado vastos, densos y peligrosos para vigilar cada metro de agua, y la tecnología térmica suele ser inútil contra reptiles de sangre fría ocultos bajo el barro. Basta con que quede una pareja reproductora o un nido escondido en los manglares para que el problema regrese en pocos años. La historia de los cocodrilos del Nilo en Florida no es solo sobre una especie peligrosa. Es un reflejo de la intervención humana desmedida. Destruimos el hábitat de especies nativas con proyectos inmobiliarios. Contaminamos sus aguas con fertilizantes agrícolas y por codicia de poseer criaturas exóticas, liberamos con nuestras propias manos la mayor amenaza en nuestro hogar. Florida ahora debe aceptar una nueva realidad, en la que el Estado gastará millones de dólares cada año solo en patrullar y controlar esta especie, mientras las propiedades frente al agua, antes símbolo de riqueza, ven disparados sus costos de seguros y protección. Los cocodrilos del Nilo no son malvados, simplemente hacen lo que la naturaleza los programó para hacer: comer, sobrevivir y dominar. El verdadero problema de esta historia son las manos humanas que los trajeron desde el otro lado del planeta. Hoy los pantanos parecen tranquilos otra vez, pero es una calma inquietante. En Florida, cuando veas algo parecido a un tronco flotando, espera que sea solo un caimán nativo, porque si es una criatura del Nilo, ya estás en su menú.